Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En una jornada de ascensos de la Policía Nacional la semana anterior, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, abogó por el derecho al ejercicio del sufragio en los estamentos y la Milicia Nacional. El tópico está en boga en el campo político, aunque la Carta Magna establece que las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. El gobernante, en el segundo periodo de su mandato presidencial, se preguntó por qué a estos hondureños se les impide que ejerzan el sufragio. Se debe madurar el derecho de voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional porque hoy se les está quitando un derecho elemental. Todos debemos ser ciudadanos de primera clase y ellos, policías y militares, no deben ser ciudadanos de segunda clase, ahondó el mandatario. ¿Cómo es posible que los policías depurados, los mareros y los criminales puedan votar, pero la policía no tiene el mismo derecho a votar?, insistió. ¿Por qué un marero delincuente, criminal, violento tiene derechos que el Estado no le puede dar al policía? Es tiempo de reflexionar y cambiar. Sé que es un tema polémico, presidente Oliva, pero usted es bueno para sortear esos temas ahí en el Congreso Nacional, apuntó Hernández en su discurso. Sin embargo, en abril del 2014, el Tribunal Supremo Electoral rechazó un pedido del entonces presidenciable del Partido Alianza Patriótica Hondureña, Romeo Vázquez Velázquez, sobre el derecho al sufragio para el estamento castrense. El órgano colegiado, por unanimidad de votos, rechazó el pedido del ex castrense por considerarlo contrario a principios instituidos en la Carta Magna que prohíbe a ambos segmentos elegir y ser electos. La Constitución es clara en que los ciudadanos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y demás cuerpos de seguridad del Estado no podrán ejercer el sufragio, dijo el secretario general del Tribunal Supremo Electoral, Alejandro Martínez. También en mayo de 2018, el diputado nacionalista Renán Inestrosa presentó un proyecto de decreto para que milicianos y policías ejerzan el voto en fecha anterior a las elecciones. Ahora, con el impulso del mandatario, el Poder Ejecutivo insta al titular del Congreso Nacional a sortear el polémico tema. La iniciativa de ley se trata de una enmienda al artículo 37 de la Constitución de la República para que los ciudadanos activos en las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad ejerzan el sufragio a una fecha previa a las elecciones, que se resguardaría en un sobre especial y depositado en una urna con supervisión del Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos, expuso Inestrosa. Pese a esto, para el ex magistrado del ente electoral Augusto Aguilar, debido a que la ley manda la seguridad y custodia de los procesos electorales, es una buena razón para que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado no ejerzan el sufragio. Por lo expresado por el mandatario, Aguilar señaló que los mareros no intervienen en procesos electorales, pero sí la policía y militares que tienen la responsabilidad de cuidar y transportar el material electoral. De considerarse el derecho a voto de policías y militares, se debe reformar la Constitución como en otros países para tercerizar la vigilancia, transporte y custodia del material electoral y que de manera voluntaria los policías y soldados puedan ejercer el sufragio. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es 11 de junio, sexto mes del año. Vamos a hablar, hoy tengo 3 distinguidos invitados. Yo los invité para hablar sobre esto de si deben o no votar los policías. Vamos a hablar de eso, pero como los 3 son conocedores de la vida nacional, voy a abordar diferentes temas. Hoy otros camiones han sido incendiados. El ministro de Seguridad y Defensa dijeron que van a actuar con dureza contra estas personas que hacen actos de terrorismo. Vamos a hablar sobre eso y la situación del país. El doctor Augusto Aguilar, ex magistrado y presidente del Tribunal Nacional de Elecciones. Doctor. Mucho gusto, Raúl. Placer estar aquí nuevamente. El general Romeo Vázquez Velázquez, en su condición de general de retiro y líder de la Alianza Patriótica, está también con nosotros. General, es un gusto que esté aquí. Raúl, es para mí un placer saludarlo, lo mismo que saludar a los otros distinguidos invitados. Y está el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, también analista de la vida nacional. Bienvenido, general. Gracias, muy buenos días. Buenos días, doctor Aguilar, general Vázquez, pueblo hondureño. Bueno, le voy a preguntar a ustedes dos primero para que después me haga el análisis el doctor. La semana pasada el presidente Hernández dijo
que los policías deberían de votar. Si votan los delincuentes, ¿cómo no van a votar los policías? Se preguntó Hernández Alvarado. General Baldonado Galeas, ¿debe votar la policía? Todos los ciudadanos deben de votar, incluyendo los policías y los soldados. Es un derecho constitucional, es un derecho ciudadano. Está consignado en la Constitución de la República para todos. No obstante, hace una excepción en el artículo correspondiente respecto a los militares y respecto a los policías. Algunos países en el mundo, y aquí en América Latina, creo que los hay más, todavía tienen esta restricción. Creo que son Paraguay, Guatemala, nosotros, Colombia pasó por esa situación. Y desde luego debemos de apuntar a avanzar en democracia y avanzar en la consolidación, en este caso de los soldados y los policías, de tener una plena ciudadanía. Sin embargo, la historia político-militar de Honduras y lo que pudieron haber pensado en ese momento los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de la República, consideraron de que, de acuerdo a la historia reciente que se había vivido de la participación de los militares en la gestión del Estado, ya sea por golpe de Estado o por mandato constitucional, no era conveniente de que policías y militares ejercieran el sufragio. Ahora estamos en una situación también que crea cierta perspicacia y también, a mi juicio, considero de que es conveniente iniciar un proceso para lograr este derecho, pero considero también que la situación actual está tan crispada política y socialmente que no sería conveniente crear otra condición para dar paso a una actitud que pudiera provocar un rechazo o emitir algunos juicios en contra de alguna pretensión que pudiera tener, en este caso, el presidente de la República para incluir a militares y policías en el sufragio. Pero esto cae en el campo de la especulación por un lado y por otro lado de una realidad que no podemos ocultar, en el cual hay bastante fricción, bastante división y polarización en la sociedad hondureña, incluyendo el factor político. Sí, General Romeo Vázquez. Bueno, yo pienso, ¿verdad?, que lo único que no cambia en el mundo es el cambio. Después todo cambia. Y en Honduras tenemos que hacer cambios en todos los sentidos. Y no nos debe dar temor el cambio, porque estamos ante un grupo de personas, ¿verdad?, que todos quieren que continúe igual, que el status quo siga igual, ¿verdad?, que no haya cambios. Pero el país está reclamando cambios rápidos. En 31 países en el mundo, en 31 países en el continente americano, los soldados y los policías ejercen el sufragio sin problema. Lo acaban de hacer en El Salvador sin problema. Y quiere decir, ¿verdad?, que en Honduras debemos de cambiar también. La Alianza Patriótica, desde el año 2013, presentamos un escrito, me acuerdo, al Tribunal Supremo Electoral en ese entonces, para pedir que los policías y los soldados pudieran hacer el sufragio. Pero lo hacíamos bajo el criterio humano, que no se le debe violar los derechos humanos a nadie. Y además de eso, yo venía saliendo de las Fuerzas Armadas, donde estuve 37 años, y siempre me sentí discriminado. Pero como no podía ir deliberar, no podía decir nada, porque ahí es la ley. Cuando salí de ahí dije, no, hay que luchar por este derecho, que es un derecho ciudadano, que está establecido en la misma Constitución, nada más que la Constitución se contradice. Y ya llegó el tiempo de cambiar. Si en esos 31 países no existe ningún tipo de problema, ¿por qué tenerle miedo a los cambios? Obvio. Como bien lo dijo el general Maldonado, nosotros lo planteamos en el 2013, inclusive fuimos a la sala de lo constitucional. Nunca nos contestaron. Y todavía en este proceso de cambios que se están dando en el Congreso Nacional, los cambios electorales, nuestra propuesta iba incluido lo que es que los policías y los soldados fueran tema de discusión para que pudiesen ejercer el sufragio.
Porque los policías y los soldados son gente que vienen de las clases más pobres de Honduras. Son del pueblo. Y entonces el policía y el soldado a veces por el cumplimiento de la misión se encuentra con muchos enemigos. Pero el buen hondureño, el hondureño que hace las cosas bien, no debe de pensar mal de los policías y los soldados, porque despreciar a los policías y los soldados es despreciar a los pobres, porque son de la clase pobre. Sin embargo, yo creo que estos procesos no son procesos que se pueden lograr de la noche a la mañana. Si usted mete ese proceso de generar un cambio para que los policías y los soldados puedan ejercer el sufragio al Congreso Nacional, no lo va a poder lograr este año, porque tiene que ser aprobada en una segunda legislatura y necesita la mayoría calificada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Que es un proceso que yo no entiendo por qué el presidente lo mete en este momento, pero está bien que lo haya introducido, ¿verdad? Porque realmente es una cosa buena para los soldados y los policías y para Honduras, para no discriminar a nadie. No obstante, yo considero que él lo que quiere es quedar bien en este momento, quedar bien con los policías y los soldados ante esta crisis que tenemos en el país, donde por un lado se mencionan tantas debilidades y tanta incapacidad gubernamental que ha habido para solucionar los problemas sociales, que tenemos una crisis bastante fuerte. ¿Creerán que los votos son por el Partido Nacional? No, yo no creo eso, sino que más para poder mantener contentos a las instituciones, porque recuerde ahora que ante una crisis como la que está presentando, donde hay tanta gente pidiendo la salida del presidente de la República, hay que tener instituciones fuertes, instituciones que estén motivadas, que estén con la moral alta para poder defender el Estado, ¿verdad? Entonces hay una situación compleja en este momento. Yo creo que en este momento no era bueno hablar del tema, porque la situación del país no es nada fácil. Más bien el gobierno debe dedicarse a buscarle solución a los problemas sociales, porque el responsable de todo lo que suceda o deja de suceder en un país siempre va a ser el gobierno. Y en este momento hay situaciones complejas que deben solucionar porque hay una pérdida de credibilidad total en el gobierno, donde ya la gente no cree en el gobierno. Entonces tiene que buscar la forma de generar credibilidad. ¿Y cómo se pierde la credibilidad? No cumpliendo las promesas que se hacen cuando se está en campaña o cuando se anda en política prometiendo 1000 cosas y después no se cumplen. Sin embargo, yo considero ahora que este problema no solamente es de este gobierno. A pesar de que ya llevan 10 años, yo sé que debieron solucionar, sino que es un problema que se ha venido acumulando desde hace ya 4 décadas, donde los problemas que se han dado en Honduras, que han hecho de todo, si hacemos un análisis de la situación, vemos que la situación es crítica, cuánto problema, cuánto robo al Estado, cuánto desastre, cuánta ambición, cuánta violación a la ley, el costo de la vida de nuestra gente, el incremento de la energía permanentemente, todos esos son problemas que han venido a causar, te puedes decir, mella en la mente del hondureño. Y una gran mayoría social ya no está de acuerdo en eso. Solo hay una pequeña minoría que quiere que el status quo se mantenga. Por eso es que vemos todos esos problemas que se están dando en la actualidad, ¿verdad? Donde hay gente que quiere que las cosas se hagan a través de la guerra. Hay gente que está con ira y quieren guerra. Hay otro sector de la población que es indiferente. Y hay otro sector de la población que queremos que haya un cambio, pero dentro del orden, dentro del profundo amor a la patria, a la familia, como dice la Iglesia, dentro de lo que es la disciplina, dentro de lo que es la responsabilidad cívica, dentro de la unidad nacional, que hay que buscar la unidad del pueblo hondureño, que en vez de decir el pueblo unido jamás será vencido, entonces Honduras unida jamás será vencida. Y dentro del concepto de la solidaridad y la justicia. Yo creo que por ahí hay que plantearse los cambios que deben dar en el país. Y un tema importante dentro de esos cambios debe ser casualmente lo que estamos mencionando en este momento, que es el ejercicio de su derecho y su deber como ciudadanos de los policías y los militares. Doctor, como experto en estos temas electorales, ¿qué piensa? Sí. Vea, los pueblos, los países hacen sus reformas de las leyes y en el caso de las
leyes electorales también se van produciendo cambios, reformas, pero en función de la cultura, en función de las necesidades de las coyunturas políticas que se van presentando. En América Latina, como bien decían ya los dos generales, y en el mundo, ya se le permite en muchos países a los militares, a las Fuerzas Armadas y a la policía ejercer el sufragio. En particular en América Latina, hay países en donde han resuelto el problema de la siguiente manera. Voy a poner el caso de Ecuador. El voto es obligatorio, pero para las Fuerzas Armadas y la policía es voluntario, optativo. A los ciudadanos en general no solo existe la obligación, sino que hay sanciones. El ciudadano cuando ejerce el sufragio recibe un certificado que ya votó y ese papelito, ese documento le sirve para hacer una serie de transacciones que si no lo tiene, si no demuestra que votó en la elección, la última elección, pues no le permiten realizar tal trámite. Y para poder solventar esa situación tiene que ir a pagar una multa. Creo que debe dar alrededor de unos 80 a 100 dólares la multa. Entonces, esa es una forma de cómo han resuelto el problema en otros países. En otros es igual, el voto es voluntario y votan los ciudadanos en general, igual la policía, igual las Fuerzas Armadas. En el caso nuestro, hay una situación que la Constitución, la ley electoral lo prohíbe, pero también hay que considerar que en nuestro país, constitucionalmente y en la ley electoral, se le da a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la vigilancia, del transporte, del material electoral. Y la policía también participa en la vigilancia, en la seguridad del proceso electoral. Entonces... ¿Que voten entra en duda? Sí, entra en duda, claro, porque son parte de la problemática. Entonces habría que reformar la ley. Cuando el presidente hizo ayer la pregunta, ¿por qué la policía no vota y por qué los mareros sí votan? Pues muy fácil, porque la policía participa en el proceso electoral y los mareros no. Esa es la respuesta. Entonces habría que reformar, como bien lo habían dicho los generales, habría que reformar la Constitución, reformar la ley electoral, que se creen las condiciones, y entonces eso obedece a una evolución, a un desarrollo, a un convencimiento de que los policías, como bien se ha dicho, y la mayor parte de las Fuerzas Armadas, especialmente los provienen de la sociedad, de la gente, o diríamos de la población a veces rural, en muchos casos, igual que cualquier ciudadano. Y en algunos países han hecho mucho más que eso. Imagínense que llevan las urnas a los centros penales para que los que están recluidos, que están cumpliendo penas, si no, todavía no han sido, diríamos ya, sí, condenados, llevan las urnas para que los que están, aunque estén en prisión, pero no si están condenados, no han perdido sus derechos, y le llevan la urna a las prisiones, a las cárceles, ahí pueden votar. Entonces cada país, ya en resumen, cada país cambia, evoluciona y hace sus reformas de acuerdo a las necesidades y a la base cultural, ¿verdad? Porque es parte de toda una cultura. En nuestro país hemos llegado al colmo de que aquí nadie tiene confianza en las instituciones del Estado. Han perdido credibilidad, hasta la iglesia ha perdido credibilidad, las Fuerzas Armadas también. Ya no se siente la misma confianza que se tenía antes y las encuestas lo demuestran. Entonces esa es parte de lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro país. En este momento, de lo que estamos hablando, de la violencia, de las quemas, de las protestas, de todo, esto no es la causa, esto es el efecto de lo que se produjo hace 10 años. ¿Qué implicaciones va a tener esto en caso que sea la realidad? Pues nadie sabe cómo comienza, es decir, nadie sabe qué es lo que puede suceder
es lo más difícil para cualquier científico, ya sea de las ciencias sociales o de las ciencias del comportamiento, lo más difícil es predecir la conducta colectiva. Yo le puedo hacer un diagnóstico y un pronóstico de una persona, pero de una sociedad, de un país, es muy difícil, porque los cambios a veces se producen cuando menos se esperaba, como lo acaba de decir el general Romeo. Vea usted, yo recuerdo el fenómeno más así, que a mí me tocó, diríamos, de alguna manera ser observador de ese proceso en Alemania. En el mes de julio yo estuve en el Berlín en un seminario de alto nivel de política y le pregunté al politólogo más distinguido de Alemania en ese momento que cuántos años iba a tardar la reunificación de Alemania y me dijo que no menos de 10 años y resulta que a los 4 meses estaba cayendo el muro. Entonces, porque es muy difícil predecir la conducta colectiva. No sabemos para dónde vamos, pero lo que sí es una realidad es que estamos en una situación crítica, sobre todo por la falta de confianza en nuestras instituciones. Un ejemplo sencillo, si yo soy Motagua y hay otros amigos que son Olimpia. En la final yo iba con el Motagua y los otros con el Olimpia. Si ponen a los policías y a los militares, que es cierto, son los que jalan las urnas y los votos, General Maldonado Galeas y General Romeo Vázquez, ahí cuando alguien va a votar, que ustedes tienen razón también, cuando alguien va a votar por alguien de su simpatía. Ajá, ¿y cómo va a cuidar las urnas después? Porque yo mismo, el mismo ejemplo de Olimpia y Motagua, si ellos van a ir a votar por alguien. Van a tener simpatía por alguien. Pero después les toca cuidar las urnas. Yo me acuerdo que en una elección interna nacionalista decían que un exdiputado había parado los camiones y conseguido para cambiar urnas. Son cosas, como leyendas urbanas que dicen. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay que pasar por 3 momentos. El momento de la ley, de la reforma constitucional, el momento de la reforma a la ley electoral y también la reglamentación interna para estos casos. Y yo no me imagino a un soldado votando el mismo día de la elección. Yo creo que aquí tiene que haber una diferenciación de cómo el soldado y el policía y en qué momento haría la votación. Por ejemplo, en algunos casos, los Estados Unidos, los soldados votan aún en misiones en Irak, en Afganistán, donde sea, y buscan los espacios adecuados para que ejerzan el voto. En este caso, con esta particularidad que tenemos nosotros de ser los responsables de la custodia, la seguridad y el transporte del material electoral, también sería objeto de un análisis profundo para identificar el momento, el procedimiento y la forma en la cual el soldado y el policía ejercería el sufragio. De hecho, en ese mismo día de las elecciones no es tan fácil lograr una cobertura total de seguridad el día de las elecciones con el personal que dispone las Fuerzas Armadas. Y no digamos distraerlo en una situación como el ejercicio del voto en ese momento. También otras consideraciones es que los cuarteles no pueden ser sitio para establecer mesas receptoras, sino que tiene que buscarse otro mecanismo. Por lo tanto, va a depender de la reglamentación para que esto se pueda hacer sin que haya la posibilidad de que no se observe la limpieza, la honestidad y lo que corresponde a un proceso electoral. Respecto a otro tema relacionado y asociado con lo que decía el doctor Aguilar de la cultura, habría que hacer un gran esfuerzo nacional por mejorar la cultura política, la cultura ciudadana y una intervención en la cultura institucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y más de las Fuerzas Armadas, porque aparte de tener la responsabilidad constitucional, también ya hay una especie de psicología interna en la cual no soy parte del ejercicio de ese derecho.
y también cómo mantener la neutralidad, cómo mantener la suficiente responsabilidad ciudadana para no inclinarme por tal o cual, por alguna influencia que pudiera tener. La otra parte es que esa cultura también comprendería de que el soldado es parte de una familia y esa familia es liberal o es nacionalista. Entonces, de hecho hay una realidad en Honduras. Somos muy pocos los ciudadanos en Honduras que votamos libremente e independientemente. Normalmente somos influenciados por muchas razones. Yo recuerdo que la última influencia absurda que vivió el pueblo hondureño fue la raya continua para votar por diputados. Y eso se instituyó y quedó establecido de que se aceptaba la raya continua. Se murió la libertad individual, se murió la independencia del ciudadano para ejercer el voto y lo absorbió una norma, lo reitero, absurda, inconveniente, hasta ilegal. Entonces, todos esos factores son parte del crecimiento político, cultural y de ciudadanía que requiere el pueblo hondureño, y dentro de ese marco también están soldados y policías. Bueno, comparto con los dos, ¿verdad? Yo creo que la reflexión que hace mi profesor, pues fue mi profesor, el doctor Fausto Aguilar, sí. Fue mi profesor en la Escuela de Aplicación para Oficiales y lo recuerdo con mucho cariño porque es un buen maestro. Él hace algunas reflexiones que yo creo que son válidas, pero mire, todo es de confianza. Estamos hablando aquí de la pérdida de credibilidad, ¿verdad? Pero cuando usted le da confianza al pueblo, seguro que el pueblo va a confiar. Supongamos que a los policías y a los soldados les quitan la misión constitucional que tienen en este momento de dar seguridad al proceso de transporte de las urnas y también transportar las urnas y demás aspectos de seguridad del proceso. ¿A quién se lo va a dar? El pueblo hondureño, o mejor dicho, las autoridades hondureñas. Se la van a dar a otra institución. ¿Y a qué otra institución que haga esa misión le van a prohibir ejercer el sufragio? La pregunta que yo me hago. No le van a prohibir porque son hondureños, y así como lo hacen los que están en el tribunal. Ahora, Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral. Ellos son los responsables por ley de llevar a cabo el proceso. Y cuando ellos se mueven hacia las comunidades, ellos llevan la responsabilidad del material. El soldado solo les da seguridad. El soldado no toca las cajas porque es prohibido. El soldado, la Fuerza Armada solo le presta los camiones y los aviones. Pero no es que van bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sino que van bajo la responsabilidad, en este caso ahora va a ser del Consejo Nacional Electoral. Entonces son las preguntas que hay que hacer. Entonces todo es de confianza. Y como yo decía anteriormente, los cambios se tienen que dar en el país. Independientemente de las reflexiones que hace muy bien el general Maldonado y las que hace el doctor, nosotros tenemos que pensar en que Honduras no puede continuar estática, porque el problema que tenemos en la actualidad en el país es porque muchos quieren mantener el status quo. Los que están bien no les importa, pero hay una mayoría social del pueblo hondureño que está viviendo en la pobreza y que no ve la luz al final del túnel, o sea que ve todos que es oscuridad. Y si esos cambios no se hacen en el país, seguro que vamos a tener un conflicto mayor. Y ya lo apuntaron aquí. Los conflictos se sabe cómo comienzan, Raúl, pero nunca se saben cómo van a terminar. Este conflicto ha comenzado, ya hay actos de terrorismo. Ya casi botaron un puente ahí con explosivos en la zona norte, entre Progreso y Tela. Son explosivos los que utilizaron ahí. Explíqueme algo. Y lo decía antes de entrar al programa, que vamos a abordar varios temas, pero ya que usted lo mencionó, quien fue a poner esos explosivos debe saber de eso, ¿va? Porque no es cualquiera el que pone explosivos. Sí,
debe saber, todavía no estaba bien entrenado, de seguro está en el proceso de entrenamiento, alguien lo está entrenando. ¿Por qué? Porque si hubiesen estado bien entrenados, hubiesen botado el puente. Porque con una almágana perforaron agujeros y después le pusieron explosivos para que explotaran en serie. Y no botaron el puente, ¿verdad? O sea que le causaron daños a la estructura del puente o así. Las quemas que se dieron en Colón, las quemas que están dando en San Pedro Sula, ya son actos que están relacionados con el terrorismo, algo que es difícil para Honduras. Pues le digo, hay gente que aquí que está queriendo guerra. Entonces yo siempre hago la pregunta, y se la voy a hacer al pueblo hondureño, y se las hago aquí a ustedes también. ¿Qué queremos nosotros? ¿Destruir a nuestro país o resolver los problemas que tenemos? Yo dejo en el ámbito del pensamiento de todos. Yo creo que lo mejor sería resolver los problemas y no destruir nuestro país. ¿Se pueden resolver los problemas todavía? Sí se pueden resolver, pero ¿quién es el mayor responsable para llamar a la conciliación y para acercarse, para lograr otra vez la confianza que se ha perdido en todas las instituciones? Es el mismo gobierno. Tiene que buscar la forma cómo acercarse a todos los sectores y cumplir las cosas que han prometido, porque de lo contrario vamos a seguir nosotros agrandando el problema y no sabemos para dónde vamos. Yo no recomiendo el conflicto. Yo recuerdo, yo me formé en la frontera, Raúl, y yo recuerdo que yo estuve todo el periodo de la guerra, de la revolución sandinista, y ver ahí, ¿verdad?, cómo mataban a la gente, cómo la asesinaban, o sea que se vuelve cruel la gente. Los asesinaban, los amarraban con alambres alrededor de un árbol, lo dejaban ahí para que los sopilotes le sacaran los ojos. Eso es la crueldad de la guerra. Y hay gente, ¿verdad?, que está asusando a la guerra, y eso no puede ser, porque estoy seguro que no van a estar dispuestos a mandar sus hijos a que mueran por la causa, estoy seguro. Pero no podemos nosotros permitir que vengan personas también en forma responsable y quieran alimentar ese tipo de acciones en Honduras. Por muy enojados que estén, por mucha ira que tengan, no podemos permitir eso, porque Honduras es de todos. Y yo creo que la paz y la tranquilidad es la que debemos de buscar en este país. ¿Es prudente esa propuesta de militares y policías votando en este momento? Creo que en este momento no, pero a mediano plazo podría desarrollarse toda una estrategia. En esto influye mucho lo que es la educación, ir formando una cultura de confianza en nuestras instituciones. Pero en este momento yo lo veo más bien como una actitud un tanto demagógica del señor presidente, reaccionando indudablemente a la crisis que se ha dado y a esa serie de eventos, de hechos que se han dado en los últimos gobiernos, en los cuales se ha ido acumulando la frustración. La frustración con cada acto, con cada hecho irregular, se va acumulando. Y la persona frustrada, las personas o las masas o los pueblos frustrados terminan desembocando en la violencia. Este es el efecto, la causa, ha sido todas estas irregularidades. Tenemos un presidente en funciones con una constitución que se le prohíbe. Eso es único en el mundo, donde la Constitución de la República dice que una persona no puede ser presidente 2 veces, y así está. No se le ha reformado un tan solo artículo. Y los responsables en esto son, no voy a mencionar nombres, pero son varias instituciones que permitieron la reelección, empezando por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces, todos estos hechos se han ido acumulando. Los actos de corrupción en todas las instituciones jamás vistos en la historia. Entonces, en algún momento, la gente se siente tan frustrada, y este es, repito, el efecto de tanta frustración, que Honduras ha sido relativamente un país pacífico, en donde estuvimos en la época de los 80 con guerras en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y en Honduras relativamente tranquilos. Pero en los últimos años se han dado tantas cosas, de alguna manera negativas, perjudiciales, se ha creado más pobreza, desempleo, frustración, etcétera. Entonces, estamos ahora sufriendo el efecto y las causas quedaron atrás. Me dice, pregúntenle a los señores si junto a esa reforma podría caminar también la enmienda para que los pastores religiosos participen en política. Don Luis Gómez pregunta.
Bueno, yo... Lo vi que su reacción fue... Sí, mire, yo siempre he creído de que los hondureños deben tener todos los derechos constitucionales, ¿verdad? No obstante, siempre deben haber regulaciones, como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que los policías y los soldados pueden ejercer el sufragio, seguro, ¿verdad?, que en otros países, como aquí en Honduras, debe establecer un reglamento donde no puedan participar en actividades para cargos de elección popular. Porque prácticamente no se justificaría ver a un comandante con una banderita y que denme el voto dentro de una unidad militar. Se tiene que regular. Lo mismo, ¿verdad? Yo creo que los pastores tienen, y también los sacerdotes, tienen que tener el derecho siempre dentro del marco de las regulaciones, ¿verdad?, que deben existir, porque tampoco yo creo que es prudente llevar a la iglesia a la política, ¿verdad? La política está en todos lados, es normal, porque es parte del ser humano. Sin embargo, yo pienso, a mi parecer, ¿verdad?, de que un pastor puede participar, puede ser candidato a cargos de elección popular. Así como yo he participado, ¿verdad?, que salí de las Fuerzas Armadas, mientras estuve dentro de las Fuerzas Armadas, yo no participé. Yo creo que así puede funcionar, ¿verdad?, adecuadamente, sin necesidad de estarles poniendo limitantes, pero sí algunas regulaciones para evitar, ¿verdad?, que se confunda una y otra cosa. Ahora, lo que es la religión no, sino que la fe, no la podemos sacar nosotros de la política, porque casualmente la falta de valores es lo que ha hecho que la política se vaya desnaturalizando, y aquí en nuestro país no es la excepción. La falta del temor a Dios, hay un principio que es no robar. Ese principio hay que inculcarlo en la mente y los corazones de cada persona que va a participar en la política, porque eso es uno de los casos más grandes que tenemos en el país, ¿verdad?, el robo permanente que le ha venido haciendo al Estado, y cada 4 años tenemos nuevos millonarios. ¿Por qué? Porque entran a la política casualmente porque saben que hay facilidad para robar, y es un principio que debe estar permanentemente valorizándose o dándole fortaleza en la mente y en el corazón de cada persona que participa en la política, y eso lo puede hacer o lo debe hacer la iglesia, porque ahí se enseñan esos principios y valores y los mandamientos que manda la ley de Dios, ¿verdad? Ese es un principio bíblico, y además de eso hay que recordar que la Biblia, para mí, ¿verdad?, es el primer libro del liderazgo que debemos estudiar todos, porque ahí están todos los principios que se deben utilizar en un buen liderazgo. General. Bueno, yo considero de que hay que diferenciar lo que es el derecho al voto y el derecho a elegir a ser electo al entrar en un proceso de participación por representación ciudadana. Y en este caso, el principio liberal de separar la Iglesia del Estado debe de seguir manteniendo su vigencia, y de limitar la participación en cargos de elección popular a todos los que ejercen un ministerio de cualquier iglesia, de cualquier denominación, católica, evangélica, de otro tipo, debe de seguir siendo regulado. En un sentido, la Iglesia juega un papel preponderante en el Estado, en cualquier Estado, y es encaminar a una sociedad por las cuestiones de la fe y todo lo que encierra la doctrina de la Iglesia. Son visiones complementarias, el ejercicio del gobierno, el ejercicio del poder público, con el ejercicio de la práctica de la fe, y por lo tanto conllevan a conformar una mejor sociedad. Al mezclar estos elementos, principalmente con quienes forman parte de una estructura, los ministros, los sacerdotes y toda la escala jerárquica que hay en las iglesias, ya tendrían un giro en su actuación. Y yo creo que es más conveniente para la sociedad mantener esta separación, principalmente en quienes ejercen una función en razón de una jerarquía eclesiástica. ¿Polariza más esto la sociedad? Sí, de alguna manera la polariza. El espíritu de los artículos constitucionales, tanto como cuando se refiere a los líderes religiosos, a los que desempeñen algún cargo en la jerarquía de cualquiera de las religiones,
El espíritu de esos artículos es para evitar que se aproveche de la influencia que tienen en sus seguidores en la iglesia, tanto para los sacerdotes como para los pastores. Evitar que eso sea utilizado para una campaña o para inducir a sus seguidores a votar por determinado partido o determinado candidato. De igual manera, a los funcionarios de alto nivel, hablo de los magistrados, etcétera, hay condiciones que no les permiten que sus familiares puedan aspirar a cargos de elección popular. En el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Ese es el espíritu, para evitar que el cargo o la función que desempeñan sea un factor que influya en la decisión de los grupos afines o seguidores o sobre los cuales ejerce autoridad. Ese es el espíritu del legislador. Claro que en algunos países han ido cambiando, han ido evolucionando, pero eso es en función de una cultura. Dice que yo pongo un caso emblemático, el caso de Chile. Fíjate que los miembros de las mesas, que son realmente, miren, Honduras, y que el problema nuestro del fraude y de todas estas anomalías en el proceso electoral están en las mesas electorales. Ahí es el principal foco de corrupción de los procesos electorales. Fíjese que en Chile son vitalicios los miembros de la mesa. Nadie se anda peleando por miembros de mesa. Cuando llegan a una elección se quedan viendo las caras a ver quién falta, porque se supone que el que no llegó ya murió porque tiene tal vez 50, 60 años de ser miembro de una mesa. Y en Chile usted y en Uruguay pasa el proceso electoral, la palabra fraude casi ni se menciona. A las 10 de la noche están abrazándose perdedores y ganadores o invitándose a ayunar y ya organizando el traspaso de mando. Va en Chile como se ha sucedido, uno le traspasa a la otra se la traspasa a él y él se la devuelve. Y se la devuelve. Y todo en tranquilidad, y es el país que más ha prosperado económicamente, tecnológicamente, culturalmente. Todo es parte importantísima en la cultura. Y esas prohibiciones realmente son basadas en la cultura que nosotros tenemos. Cuando yo estaba en el tribunal, a mí, por ejemplo, llegó un pastor que tenía varias iglesias aquí en Tegucigalpa y me dijo, no, yo voy a ser alcalde de Tegucigalpa. Si me permite inscribirme, yo soy alcalde de Tegucigalpa. ¿Y por qué? Y me explica así matemáticamente, que en la realidad no se da, pero esa era su manera de pensar. En la iglesia tal tengo tantos seguidores. En otra iglesia tengo tantos, en otras tantos, en otras tantos. Así una suma, ganaba la alcaldía de Tegucigalpa. Suponiendo que por su influencia iban a seguir sus directrices, sus orientaciones. Por eso la ley, el legislador en ese sentido fue sabio, cuando dice que prohíbe la participación para que puedan desempeñar cargos de elección popular, pero al mismo tiempo le prohíbe a cualquiera utilizar principios religiosos en las campañas electorales. En el continente americano, con los conocimientos de ustedes, ¿dónde votan policías y militares? Bueno, hay 35 países en el continente americano, de los cuales hay 31 que ejercen el sufragio, y los que no ejercen el sufragio solo son Guatemala, Honduras, Colombia, República Dominicana. Paraguay. 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 Ah, bueno, está otro. No, entonces son 5, entonces. Serían 5. Serían 30. Guatemala, Honduras, Colombia, Paraguay y República Dominicana. En el resto todos votan y no han tenido problemas. Casualmente, cuando estaban las elecciones en El Salvador, ¿verdad? Sí. Los primeros que fueron a votar fueron los soldados. Sí. Y ahí no hubo problemas, ¿verdad? O sea que yo siempre hago esta reflexión, ¿verdad? Que me la enseñaba un profesor que me daba clases también en la Escuela de Comando y Estado Mayor y decía, miren, ustedes no deben dejarse aconsejar nunca de sus temores, porque los temores son malos consejeros. Y ese es el problema que tenemos a veces aquí en Honduras, que a veces nosotros le tenemos miedo a los cambios. Y ese ha sido el gran problema que hemos tenido también aquí con la gobernanza en el país desde hace casi 40 años, desde que regresamos a la democracia. Que no nos hemos montado en los cambios. Si comparamos Honduras con el resto del mundo,
vemos que Honduras está bien atrasada. Fíjense que Bien. en la capital, para poner un ejemplo, todavía se está llevando agua potable en cubetas a los hogares hondureños. Es que estamos bien atrasados. Mientras en otros países están moviendo a la gente en metros en las grandes ciudades, aquí todavía nosotros estamos bien contentos porque están construyendo puentes. Ya eso Hombre, es... y una rotonda de los años 60 Pues le en estoy- Sudamérica. Pues le estoy diciendo, o sea que ¿Sí o no? estamos bien atrasados. Y pongamos el ejemplo, mira el ejemplo de Japón. Japón le cayeron 2 bombas atómicas y ahora son la 4ª potencia económica en el mundo. Y eso se hicieron un cambio sobre la base de los principios que he mencionado. La disciplina, el profundo amor a su patria, donde ciudadanos, ¿verdad?, con amor a esa tierra que los vio nacer, empezaron a sacar su país adelante. Es lo que necesitamos en Honduras. Amor a esta tierra, amor a nuestro país. Porque realmente el país necesita que hagamos cambios profundos. Y los cambios profundos se pueden hacer. Reforma educativa. Mire, tenemos un problema de la educación. Desde hace 40 años venimos hablando de lo mismo. Estamos muy mal. La reforma en salud, venimos hablando lo mismo. La reforma en salud se debía hacer. Y hay formas de hacerlo. Sí, hay formas de hacerlo. Bajo el concepto de un plan integral. Fíjense, si hay cosas que a mí me gusta poner de ejemplo, son los planes que hacen en las Fuerzas Armadas. Sí. Cuando yo fui jefe de Estado Mayor Conjunto, no crean que yo es que fui a inventar los cambios que hicieron, que el incremento al salario mínimo de la tropa, que el seguro médico hospitalario, que el seguro de vida, que la construcción de la Universidad de la Defensa. Esos eran proyectos que venían desde antes. O sea, proyectos donde él trabajó, proyectos que trabajaron oficiales anteriores a él, y planes a 50 años. ¿Qué es lo que necesita Honduras? Planes y desarrollo, y líderes que sean capaces de no deshacer lo que otros hacen, sino que darle continuidad, porque es el problema que tenemos en educación y en salud. Han empezado bien, pero ahora estamos otra vez como en la línea de partida. Sí. Y eso sí se puede hacer. Hay formas sencillas de hacerlo. Un plan integral, elaborado con las personas que conocen de los mismos gremios y socializado con todos los sectores para evitar ese tipo de conflictos que tenemos en la actualidad. Claro que podemos, no hay que tenerle miedo a los cambios. Bien, voy a hacer una pausa. También vamos a hablar un poco de este tema de la reelección. Ahí Pepe Lobo acaba de colocar un Twitter que ya lo voy a leer, y ahí pues, si Pepe va a formar un movimiento, pues de repente se lanza el hombre. Bien, continuamos. Colóqueme ahí lo que ha puesto don Pedro Porfirio Lobo Sosa, expresidente del país por el Partido Nacional de Honduras. Ahí dice: próximo sábado 15 de este mes, junio 2019, o sea, eso es el sábado que viene, nos reuniremos un grupo de nacionalistas y amigos para definir el nombre de nuestro movimiento político y hacer un pronunciamiento al pueblo hondureño. Nos sumamos al Basta Ya, en defensa de nuestro pueblo, dice el expresidente de Honduras por el Partido Nacional, Pepe Lobo, que está invitando para este sábado 15 de junio a que se reúna un grupo de nacionalistas y amigos para definir el nombre, oigan bien, de nuestro movimiento político y hacer un pronunciamiento al pueblo hondureño. Ahí no está diciendo que se va a reelegir, pero como yo soy periodista y aquí la reelección está abierta, pues para ver que Pepe Lobo se lance a buscar la presidencia primero del Partido Nacional y después del país. ¿Comentario, doctor? Vea, creo que aquí las cosas, o muchas de las cosas que hacemos es al revés. Si lo primero que hay que resolver es la situación legal, constitucional. Aquí tenemos una constitución en donde está prohibida la reelección, están los artículos pétreos. Debería empezarse por solucionar ese problema, y que hay 2 vías, de lo que ya se ha estado hablando tanto, de una Asamblea Nacional Constituyente, aunque es mucho más fácil, más viable, una consulta popular, que no es exactamente, estas 2 alternativas no son exactamente apegadas a lo que establece la ley, la Constitución, pero por lo menos se aproximan, y resolver el problema legal y no hacer las cosas al margen de la ley. Muchas cosas aquí se hacen antes sin considerar lo establecido en las leyes, y debe ser al contrario. Primero hay que reformar la ley para que las soluciones o los problemas que se plantean caminen por
camino o por la vía correcta. Entonces, de tal manera que ese es uno de los problemas que precisamente por eso ese es tanto problema en la aprobación de las leyes, de las dos leyes que están pendientes y que son una necesidad, diríamos, muy prioritaria, la ley del Consejo Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, porque no hay consenso en las fuerzas políticas en cuanto a lo de la segunda vuelta, la integración de las mesas y la cuestión de la reelección. Creo que estamos al revés. Primero hay que resolver un problema y para el problema legal para después dar la solución al problema electoral. Bueno, y un hombre como Pepe que pone eso. Sí, eso tiene mucha importancia. Lo más sobresaliente que encuentro es en la última frase cuando dice el basta ya. Es decir, casi como una insinuación que se están sumando a las fuerzas opositoras al actual gobierno, a la situación que estamos viviendo en cuanto a la gobernabilidad. General Romeo. Mire, yo me sumo al pensamiento de la Iglesia, que nos llama a una reflexión. Sí. Y gran parte de la reflexión es la pregunta que se hace el cardenal, ¿verdad? ¿Cuánto queremos a Honduras? ¿La queremos o no la queremos? ¿Queremos destruirla, como yo decía anteriormente, o queremos ayudar a su reconstrucción? Porque hay que reconstruirla. Yo considero, ¿verdad?, que esa constante violación que se ha venido dando en el país a la Constitución es lo que ha dado lugar a este conflicto que tenemos. Y el mismo don Porfirio Lobo Sosa fue partícipe de este conflicto porque él permitió también, ¿verdad?, que se violara la Constitución. Él permitió, y es mi amigo y lo respeto también, ¿verdad?, pero él permitió que se violara la Constitución. Y esa constante violación es la que tenemos en la actualidad, o la que seguimos viendo, porque el problema que se dio con el nombramiento de los concejales y de los miembros del tribunal es casualmente por la violación a la Constitución de la República. No lo hacen en tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que resolver ese impasse y lo hemos analizado nosotros en la Comisión Política del Partido Alianza Patriótica. Que primero hay que resolver el impasse de esa reelección, que es una reelección que fue ilegal. Efectivamente. Y para resolver ese impasse, nuestra posición ha sido que nosotros volvamos a la Constitución originaria. Porque ¿a quién le interesa la reelección? Le interesa al pueblo. Más bien el pueblo está decepcionado con lo que ha visto. Efectivamente. Porque le aseguro, ¿verdad?, que si el presidente Juan Orlando Hernández hubiese salido con sus 4 años, hubiese salido aplaudido. Y a veces nosotros tenemos que saber eso, ¿verdad?, que hay que saber cuándo retirarse, porque no esperar que salga abuchado, sino que mejor salir en el momento que está siendo aplaudido. Hizo supuestamente buenas cosas en el primer periodo. Sí. Pero después no. Entonces ahora todo se ha venido abajo. Entonces tenemos que resolver ese problema de la reelección, porque es un impasse que ha dado lugar a un conflicto mayor. Y no podemos seguir permitiendo que nuestros políticos tradicionales sigan violando la Constitución y las leyes, o sigan utilizando la Constitución como un yagual viejo, o que la queme. Debemos respetar nuestro país, debemos respetar nuestros símbolos patrios, debemos respetar también nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vida. Entonces, yo considero de que el licenciado Porfirio Lobo Sosa tiene derecho a manifestarse, ¿verdad? Claro. Pero nosotros, pensando como hondureños, yo le diría más bien que se sume a la lucha como patriota para poner orden en este país, que aporte sus conocimientos y su experiencia en este momento, para que unidos todos los hondureños, indistintamente los colores políticos, digamos, así como él lo dice ahí, basta ya, pero como hondureños, basta ya, como dice la Iglesia, basta ya, unámonos todos los hondureños, y lo podemos hacer, no importa quién sea el líder, aquí no importa, lo que buscamos nosotros es casualmente que actuemos desde el punto de vista de patria, de amor a esta tierra que nos vio nacer, porque miramos que aquí todo el mundo está desmoralizado en este momento y todo el mundo está con problemas. Vemos la empresa privada, escuchamos los comunicados de la empresa privada, está bastante emproblemada. Hay un sector que están contentos con lo que hay negocio con el Estado,
pero la gran mayoría no. Están desmotivados y generar riqueza para combatir la pobreza se necesitan a los empresarios. También vemos la sociedad que está desmoralizada, desanimada, enojada. Y vemos también problemas de seguridad en el país todavía. Entonces, quiere decir que se necesita de los buenos hondureños, estén donde estén en la izquierda o estén en la derecha, pero tenemos que unirnos. Bajo esa bandera sí podemos unirnos, pero no en este momento me parece a mí que no es apropiado buscar la bandera netamente política de un partido o de un movimiento, sino que buscar la bandera de Honduras. Agarremos la bandera de Honduras con amor y salgamos a luchar por este país, que es nuestro. Dios nos lo dio y tenemos que buscar cómo sacarlo adelante y cómo detener la conflictividad que tenemos en este momento. General Maldonado Valdés. Yo creo que este es un reflejo de la frustración del expresidente Pepe Lobo. Él fue el propiciador de una candidatura, un facilitador de la candidatura inicial del presidente Hernández y también tiene un grado de responsabilidad respecto a lo que implica la reelección presidencial. Él incluye un componente ahora que es importante analizarlo. Por las raíces del expresidente Lobo Sosa, por su participación como un defensor de derechos humanos antes y por ser un egresado de la Escuela de Cuadros de la antigua Unión Soviética, él tiene una psicología que yo siempre la consideré no tan afín a lo que es el Partido Nacional. Creo que él fue un presidente circunstancial en el Partido Nacional y ahora creo que estamos viendo al verdadero Pepe Lobo. Y al promover la inscripción de un nuevo movimiento, Pepe Lobo se convertiría en una espina en el zapato del Partido Nacional y también de la solidez que hasta este momento ha alcanzado el Partido Nacional bajo la dirección del presidente Hernández en una lealtad partidaria. Yo creo que aquí hay un rompimiento futuro de esa lealtad partidaria. Y al agregarse al basta ya, habría que ver el grado de moderación que él pudiera impulsarle a ese movimiento como expresidente o lo arrastraría también una conducta de calle como la que hemos estado viendo últimamente. Yo apelo a la sensatez de él como un expresidente que debe dar un ejemplo, pero desde luego hay un derecho ciudadano para iniciar ese proceso de construcción de este movimiento. Pero que sí va a haber una alteración en el escenario político, particularmente en el Partido Nacional, sí lo va a haber. Doctor. Sí, vea, en América Latina hace unos 30, 40 años se dio inicio a una corriente histórica, política, que fue avanzando en la desaparición o disminución del bipartidismo. En América Latina ya no existe bipartidismo. Entonces, aquí en Honduras, el Partido Liberal se fraccionó y ya desapareció, ya no es un partido tradicional mayoritario. En Nicaragua, el Partido Liberal de Nicaragua se hizo 3 sectores. Y en toda América Latina eso ha sucedido. En Guatemala hasta llegó un momento en que habían 20 partidos políticos. En El Salvador, que no son tan tradicionales, los 2 partidos del Frente y Arena, ahí ya desapareció el bipartidismo con el triunfo último del presidente Bukele. Entonces aquí en Honduras el Partido Nacional tarde o temprano se va a dividir, porque esa es una corriente histórica en donde ya esa preeminencia de los partidos tradicionales. Esto que anuncia Pepe puede ser el inicio de la división. Puede ser el inicio de la división del Partido Nacional, por varias causas, pero las 2 más importantes por las cuales el bipartidismo ha desaparecido en América Latina son 2. Uno, que los partidos tradicionales no cumplieron con sus promesas con los pueblos durante muchos años. Y la segunda causa es la corrupción. Casi todos los partidos tradicionales se corrompieron, sus gobiernos fueron corruptos,
Los pueblos se decepcionaron y eso da origen a nuevos partidos, a nuevos líderes, a nuevas ideologías. Y ese arraigo a una bandera, a una familia, como lo mencionaban los generales, poco a poco ha ido desapareciendo. Las nuevas generaciones ya no se inclinan tanto a votar por un partido, por un candidato, por defender su bandera, por defender el color o porque proviene de una familia que durante tantos años perteneció a un partido político. Poco a poco los jóvenes han ido tomando otra decisión, ya no, ya no están arraigados a esas ideologías o a esos principios o a esas banderas. Y poco a poco, ahora es muy común en las familias hondureñas en que los padres son de un partido y los hijos son de otros partidos, familias completas en que hay diversidad de posiciones políticas, producto, insisto y repito, y con esto termino, de los fracasos de los partidos tradicionales en la mayor parte de los países de América Latina. Bien, en esta parte del programa, hágame un análisis de qué está pasando. Por ejemplo, ese llamado que hace la Conferencia Episcopal a la clase política, los saqueos, las quemas de comida rápida, de los vehículos de la DOL, de la EH, estos camiones que fueron quemados hoy también, el problema de salud y educación, y han vuelto a meter el tema de la constituyente. ¿Cómo analizan todo esto ustedes? Bueno, yo voy a partir de la historia. ¿Cómo inició la Revolución Francesa? La Revolución Francesa inició casualmente por la falta de capacidad de la clase de gobernante de solucionar los problemas del pueblo. Bien lo dijo el doctor Aguilar. Y por la gran cantidad de impuestos que los gobiernos empiezan a cobrarle al pueblo también. Y otros problemas sociales, el alto costo de la vida. Como yo lo mencionaba en un principio, la canasta básica está elevadísima en Honduras. No hay trabajo. Ahora preguntemos quiénes han sido los responsables para que no haya trabajo en Honduras. La misma clase política tradicional, que por la violación a la ley no han dado seguridad jurídica. ¿Y en qué país va a llegar la inversión si no hay seguridad jurídica? La inversión extranjera directa, ¿a dónde llega aquí en el área? Llega en su mayor parte a Panamá, porque ahí hay seguridad jurídica, ahí hay respeto a las leyes. Y en ese orden llega a Costa Rica. Y Honduras está bien atrasado. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para que la inversión venga a Honduras. Y la inversión no llega porque le cobran más impuestos. La inversión no llega porque de repente no hay rentabilidad. Y nosotros teniendo un país donde tenemos dos océanos, uno en el Pacífico y uno en el Atlántico, no tenemos la oportunidad de crear las condiciones adecuadas. Entonces, bajo ese criterio, pues si hacemos un análisis desde el punto de vista de la inteligencia estratégica, que es la que yo más conozco, nos vamos a dar cuenta que el factor político de la nación está completamente desprestigiado, sin credibilidad. El factor político de la nación, en su mayoría, coludido, algunos con el crimen organizado, otros que están coludidos con la corrupción, otros coludidos con la ineficiencia, porque en las instituciones del Estado no solucionan nada. Ahí anda un montón de personas. Yo miraba el ejemplo de esos inversionistas que vinieron aquí a invertir en energía y no encuentran quién les soluciona un problema, que tienen problemas ambientales, que después tienen problemas con la población y no encuentran quién les resuelva un problema. Eso quiere decir que hay ineficiencia en la solución de los problemas en el país. Ahora analicemos el factor económico, que está determinado por los empresarios, desmoralizados, hayan sacado comunicados que no miran eficiencia en el Estado, que no hay posibilidades de mayores inversiones porque es una burocracia terrible. Pero los empresarios están jugando el papel que deberían de jugar en este momento. No lo están jugando. ¿Por qué? Porque para llevar soldados a la guerra los tiene que motivar, ¿va? Tienen que estar bien motivados. Y el problema es que ellos no están motivados. ¿Y quién es el responsable de motivar a todos los sectores? El mismo gobierno. Tiene que motivarlos. Son como los soldados que van a la guerra, que usted no puede ir con soldados desmotivados a la guerra porque va a perder la batalla. Entonces, ¿qué sucede?
están desmotivados, solo están contentos, como yo decía, los que están haciendo negocio con el Estado. Los que están trayendo vehículos de repente porque se los rentan, los que están vendiendo carburantes, los que están trayendo equipo militar y todos están contentos. Pero la gran mayoría de empresarios no. Una micro y pequeña empresa desmoralizada por los impuestos de guerra, que lo están matando con los impuestos de guerra. Ahora vamos a lo social. La gente está enojada. Está enojada, la gente no cree en este gobierno porque le han incumplido un montón de promesas. La salud mala, que son los pilares básicos como la salud y la educación. En el aspecto cultural también la gente que está metida en la cultura también está desmoralizada. O sea que hay una desmoralización completa y otros que están muy enojados. Y miramos el factor de seguridad. Si bien es cierto, ha bajado los problemas de seguridad en el país, pero sabe que los promedios mundiales son de 8 o 10 muertos por cada 100.000 habitantes. Aquí todavía estamos en 43. Y una extorsión terrible, extorsionan a los microempresarios. No dejan crecer a las pulperías. Y además de eso, los transportistas están sufriendo por el impuesto de guerra. Entonces, ¿qué hay? Incapacidad para resolver los problemas. Y ese es el problema que tenemos en Honduras. Y entonces, vemos a una clase política solo peleando entre ellos, no buscando soluciones viables. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nosotros no podemos seguir bajo ese esquema porque ya no podemos mantener la situación si no hay cambios. Y eso es lo que nosotros casualmente, por eso creamos la Alianza Patriótica, pensando en hacer que la gente se despierte, ¿verdad? Y que no le sigamos sumando décadas perdidas a nuestro país. Tenemos la oportunidad de hacerlo y lo tenemos que hacer. Y además de eso no tenemos que estar pensando desde el punto de vista tan político, sino que desde el punto de vista patriótico. Esa es la forma de pensar que debemos de tener los hondureños. Más patria, independientemente que seamos afiliados o seamos simpatizantes de un color u otro color, o de una ideología a otra ideología. Lo más importante en este momento es el país. Yo creo que lo podemos todavía lograr y bajo el orden, sin necesidad de irnos a una confrontación entre hermanos, los cambios que tanto necesitamos en Honduras. General. Esta es una crisis político-social que está orillándose a incrementar una crisis económica. Y digo política social porque las decisiones del gobierno, donde más han tenido impacto es precisamente en la sociedad, en su conjunto. Pero aquí hay un elemento que es importante que los hondureños sepamos identificar. Este gobierno reeleccionista ha enfocado toda su atención en justificar y sostener precisamente la reelección presidencial. En vez de tener un actuar basado en la administración eficiente del Estado, se ha distraído en la parte política. La otra cuestión es que la estructura de gobierno que se formó con respecto al coordinador de gabinete, de repente yo he visto un descenso en la capacidad de administración del Estado con la salida del señor Hernández al Cerro. Y ahora parece que no hubiera coordinación para la gestión del gobierno, que es su principal responsabilidad de un presidente. Bueno, el otro día el coordinador del Gabinete Económico acusó directamente a los diputados del Congreso. También se establecen ese tipo de diferencias debido a que no se aprecia una formalidad en la ejecución de la gestión del Estado. Se advierte más una capacidad estratégica para impulsar el proceso reeleccionista y la sostenibilidad de esa decisión que es violatoria de la Constitución. En ese proceso de justificación se gasta tiempo, se toman decisiones y también algunas que van en contra del pueblo. ¿Por qué la crisis se acentúa? Por la acumulación de decisiones del gobierno con impacto negativo en todo, en el sistema político, en el sistema social y en el sistema económico. Y eso tiene un efecto, y a ese efecto viene una reacción. Tal vez nosotros no profundizamos en aquello de los decretos de emergencia, de los decretos de formar comisiones y el último decreto de darle facultades a los ministros para el despido y todo eso. En realidad, a simple vista parecen inofensivos,
pero si usted pone un decreto de emergencia es para que lo faculte para hacer lo que sea, aún sin haber condiciones de emergencia que le den sostenibilidad al decreto. Yeah. Y luego si nombra comisiones para que intervengan en las mismas secretarías de Estado, eso le revela de que hay una ineficiencia en la administración del Estado y se recurre a comisiones para que salven esa situación. Y dentro de esa situación la corrupción es la principal característica. Pues todo esto, todas estas decisiones provocaron esta reacción social. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? La reacción social está siendo invadida por la influencia política y la defensa de un sistema que se llama sistema educativo y sistema de salud, de repente no está teniendo el enfoque integral que se debe tener, sino que se va por la línea sectorial, por lo que la política quiere mantener y por lo que un determinado gremio también quiere sacar provecho. Y por allá, en medio de todo esto, una delincuencia, una criminalidad que todavía está en análisis de dónde proviene, está cometiendo actos de sabotaje y de terrorismo que no son propios de un conflicto social que obedece a un cambio de un sistema de educación y salud. Son propios de otros modelos de conflictos sociales que ya caen en una fase de una insurrección que sobrepasa lo incipiente, sino que a algo activo, que enfrenta al cuerpo policial, al cuerpo armado, y que esto puede degenerar y agravarse. Al combinarse todos estos elementos, entonces tenemos una crisis integral en nuestro país que puede desembocar en la medida de que no se atienda integralmente el problema, y yo creo que el factor de estabilidad ahorita con este pronunciamiento ha sido la Iglesia. La Iglesia contiene el elemento del señalamiento y también algunas líneas de actuación que deben de asumir tanto el gobierno como el resto de la sociedad. Si esto sigue en que cada actor defiende sus propios intereses y actúa conforme a sus propias motivaciones, entonces el problema va a tender a agravarse. Pero si todos hacen un alto, reflexionan y tienen un encuentro, no solamente para resolver el problema de educación. ¿Usted cree que se va a reflexionar, que se va a hacer ese alto? Yo lo veo que al cortísimo plazo esto probablemente no se dé. Y tenemos otro problema. Hoy es 11 de junio. Ya estamos en la mitad del año. Al irse este año, ya empieza la campaña política otra vez. Sí. Exacto. Y los problemas se van a dormir. Y se van a acumular. Y se van a juntar con la política, y el país va a estar en un desorden. Exacto. La capacidad para administrar el Estado para el logro del bien común está al margen de lo que son los intereses sectoriales, gremiales, de algunos grupos sociales, de algunos intereses de tipo político, más la ineficiencia y la corrupción en la administración del Estado, hace una combinación letal. Entonces sí se requiere una rectificación inmediata y una reorientación del esfuerzo nacional para diseñar planes estratégicos. Fíjese que es absurdo y hasta, con todo respeto, voy a hacerle una crítica al presidente. El presidente, con todo lo que tiene de su staff, de asesores y de todo eso, y teniendo como referente un plan de nación y la capacidad estratégica para planificar, pues nunca vimos los hondureños en estos 9 años que el plan de nación sirviera de referente para la administración del Estado. Claro, la reelección, como lo reitero, absorbió el pensamiento político, lo distrajo y se hizo a un lado la gestión eficiente del Estado. Doctor. Sí, no me queda ninguna duda que se han cometido graves errores. Imagínese usted, y en referencia a lo que expresaba el general Maldonado, se nombra una comisión interventora en una Secretaría de Estado, o una comisión supuestamente para hacer reformas o una reingeniería, como se acostumbra a decir. Cuando se hace eso es que se está convencido que el que es ministro o secretario de Estado pues no está rindiendo, o como decimos en un muy buen hondureñismo, no sirve. Entonces,
habrá que cambiar al ministro y no nombrarle una comisión para que le vaya a hacer el trabajo al ministro. Pero el colmo es que ese ministro o ministra, la ministra de Salud Pública, y es una pedagoga, y le nombran una comisión con una socióloga, con otra persona que no es médico, que no saben nada de salud, y esos son los que van a transformar la salud pública del país. ¿Se dan cuenta? Esos son disparates de un gobierno. En el Ministerio de Educación se pone a alguien que nada sabe de educación. Y estuvo en moda en los gobiernos anteriores de poner agrónomos. 2 agrónomos fueron ministros de educación en este país y habiendo centenares de pedagogos con años y muchos eventos y mucha experiencia en el campo de la educación. Entonces, esos son los disparates que se han cometido y esos grandes errores que se han ido sumando, y por eso estamos en una situación tan difícil. Habría que meditar mucho sobre eso. Y en cuanto al pronunciamiento de la Iglesia, hay muchas verdades, mucha preocupación, pero han sido contundentes. Para mí lo más importante de ese pronunciamiento es cuando señalan que el Código Penal es toda una estructura creada para cubrir la corrupción y las relaciones entre las personas que tienen el mando en este país para seguir cometiendo actos fraudulentos en perjuicio del pueblo hondureño. ¿Qué futuro le ve al país usted? Vea, yo lo que pienso es que, como ha sucedido en toda la historia de los países, estamos en un momento en que, como muy bien lo han planteado los compañeros en este foro, es tanta la indignación que existe en el pueblo hondureño en los diferentes sectores, y no hablo solo de los partidos políticos, sino que hablo también de la empresa privada, de las organizaciones sindicales, de los gremios profesionales. Hay indignación. Esto puede culminar en una alianza, en un frente amplio, unidos todos en contra de la posible reelección por tercera vez o la escogencia de un candidato afín al actual presidente de la República. Frente al enemigo común, los otros enemigos se unen, aunque no estamos hablando de enemigos, pero son de diferencias, de resentimiento, de frustración y de inconformidad con este gobierno. Gracias, doctor. Ha sido un placer. Por haber acudido esta mañana con nosotros. Conclusiones, general Maldonado Valera. Bueno, los policías y militares deben de ejercer el derecho al voto siempre y cuando se pase por un proceso que lo legitime. Y otro, que haya madurez política, que haya madurez ciudadana y que haya también madurez institucional al interior de las Fuerzas Armadas. Respecto a la situación general del país, es un momento de rectificación integral de todos los actores y de procurar un encuentro. Desde luego, el liderazgo del gobierno debe de también modificar su estrategia, de tal manera de que no se muestre desafiante, confrontativo, sino que más bien receptivo a la voluntad nacional, a los intereses de cada uno de los actores que participan, pero sobre todo tener sobre cualquier consideración el interés nacional. Muchas gracias. No, gracias a usted, general. Bueno, yo creo que la crisis que tenemos actualmente en el país es la mejor oportunidad también que tenemos para generar los cambios que necesita Honduras, para despertar a un pueblo. Por eso está enfrentando esta crisis. Ya no podemos seguir con los ojos vendados y creyendo, ¿verdad?, que quienes nos han venido gobernando desde hace muchos años van a ser la solución a la problemática nacional. Como bien lo apuntaba el doctor, ¿verdad?, este es el momento de unir a todo un pueblo. Ya hemos visto ejemplos, como el ejemplo de El Salvador, como el ejemplo de Brasil y otros países, de México inclusive, sí, donde se están dando los cambios. Entonces, Honduras puede aprovechar esta coyuntura. Hay algo que usted mencionó en una de las preguntas que hizo y yo creo que no se la contestamos, que si también podía dar lugar a hablar de una constituyente. ¿Por qué tenerle miedo? Hay que hablar de eso también. Si a través de eso se pueden generar los cambios necesarios en el país,
obvio, ¿verdad? No con la intención de solucionar un problema creando otro problema, porque aquí hay un problema de una gente que está proponiendo, dicen, fuera Job, fuera el presidente. Pero ¿qué es lo que proponen? Imponernos un régimen como el que tiene Nicaragua, como el que tiene Venezuela. ¿Será prudente ese régimen para Honduras? Yo considero de que no, ¿verdad? Porque ya también tienen sus propios problemas. No han sido capaces de solucionar los problemas sociales tampoco, ¿verdad? Entonces, lo importante es que todos los hondureños nos unamos en un solo haz de voluntades y dejemos sentados en nuestra casa los intereses personales y de grupo y pensemos más en el interés nacional. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Yo hago un llamado a los líderes que en vez de estar llamando a la guerra, llamemos a la paz, llamemos a la conciliación y que nos unamos todos, ¿verdad?, para hacer algo por Honduras, independientemente de las ideologías. Recuerden esto, Honduras es primero y las reformas se pueden hacer, claro que se pueden hacer. ¿Necesitamos una reforma política? Sí la necesitamos. ¿Una reforma económica? Sí la necesitamos. ¿Una reforma social? Sí la necesitamos. Claro, lo que necesitamos es eficiencia, honestidad e integridad de los líderes. Porque con personas, independientemente de dónde vengan, que sean íntegras y que sean honestas y que quieran lo mejor para Honduras, sí podemos hacer el cambio que los hondureños están exigiendo. Muchas gracias, Raúl. Los militares, dos cosas más. ¿Los militares y los policías deben ejercer el sufragio? Claro que sí. No debe haber ninguna limitante. Casualmente, parte de la discriminación que se tiene en el país es lo que hace que el país esté dividido y polarizado. No debemos discriminar a nadie. Recuerden, los soldados y los policías vienen de los hogares más pobres de Honduras. Y despreciar a los soldados y a los policías es despreciar a la clase pobre. Y eso no se puede seguir dando en Honduras. Otra cosa, usted fue jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. A mí me preocupa esos camiones de la DOL, más de 60 o 60, que le prendieron fuego, fueron a prenderle fuego a los de EH o incendiaron otros camiones en el norte del país. Miren ahí. Y también que colocan explosivos en un puente, ya son actos de terrorismo. ¿Qué hacer para agarrar a estos individuos y que no generen el caos en el país general? Porque eso antes no se miraba. No, es que aquí eso es delicado y creo que no lo podemos dejar pasar por alto. Es muy delicado lo que está pasando. Mire estos camiones que incendiaron. Actos delincuenciales, hay que poner orden. Mire, en este caso, no podemos como hondureños permitir que se destruya la economía del país. Digamos, ¿qué problema tienen esas personas, los dueños de esos camiones? No tienen ningún problema, sino que más bien lo están afectando a ellos. Ellos no tienen ninguna vela en el entierro. O sea, ¿por qué afectar a estas personas o a estas empresas? Eso están atentando contra la economía del país. ¿Y los extranjeros que invierten en Honduras y le incendian la cosa? ¿Cómo van a venir a invertir a Honduras? Entonces hay que poner orden en el país. Mire, todos nos podemos manifestar, incluso yo he ido a muchas manifestaciones, yo iba en el pasado a las manifestaciones y no he ido a las manifestaciones casualmente porque no voy a legalizar actos vandálicos. Yo apoyo a los maestros porque tienen su derecho, yo apoyo también al gremio médico porque tienen su derecho, pero no apoyo el vandalismo, ni el pillaje, ni el desorden que están haciendo en Honduras porque realmente están destruyendo la economía hondureña. Y con esta pobreza que tenemos, ¿qué va a suceder? Más bien deberíamos estar todos presionando pacíficamente para que se genere el empleo que todos los hondureños requieren. Debe haber un esfuerzo para generar empleo más bien. Para parar eso, ¿qué debe hacer el alto mando militar? Bueno, ahí hay que agarrar a los responsables. En primera instancia hay que prevenir, y la prevención se hace a través del sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia ya sabe dónde están los bandoleros, qué es lo que van a hacer y estar vigilante para que no lo hagan. Y cuando lo hagan, pues agarrarlos, meterlos presos y aplicar el peso de la ley. Eso es lo que deben hacer, porque el país no se puede permitir que también se destruya, ¿verdad? Ya les dije, ¿qué es lo que queremos? ¿Resolver los problemas de Honduras o destruir nuestro país? Es una pregunta que dejo al aire. Gracias, general. Un placer saludarlo. A usted también. Gracias al general Luis Alonso Maldonado Valdeas y el doctor Augusto Aguilar, que han comparecido con nosotros en el foro de la entrevista de Canal 11 esta mañana. Sigan con Canal 11, tenemos una importante y variada programación. Buenos días.